Dios les bendiga. Vamos a iniciar con el estudio de la epístola a los Hebreos. Vamos iniciando conociendo quién es el autor de esta epístola. Como muchos saben, no se conoce a ciencia cierta quién es el autor de esta epístola, y hoy vamos a ver diferentes posiciones de quién pudo haber sido el autor. Vamos a ver las evidencias sólidas a favor de la autoría paulina. También vamos a ver las evidencias de la autoría no paulina, porque dicen algunos que pudo haber sido Pablo, otros alguien muy cercano a Pablo, pero vamos a ver bien la historia. La autoría del libro de Hebreos es un asunto delicado. El Nuevo Testamento lo coloca entre las cartas paulinas, pero el libro en sí no identifica explícitamente a su autor. La mayoría de los eruditos piensan que fue alguien cercano a él, pero no Pablo mismo. Hay tres posiciones académicas sobre la autoría de Hebreos. 1. Pablo no pudo haber sido el autor. 2. El autor es anónimo. Y 3. Aunque el libro no dice quién fue su autor, hay probabilidades de que sea Pablo. Este artículo presenta evidencia bíblica e histórica para la segunda y la tercera posición. Evidencias para la autoría no paulina. La mayoría de los eruditos cree que el libro de Hebreos circuló de forma independiente durante mucho tiempo antes de que fuera parte del canon del Nuevo Testamento, y se aceptaba que Pablo lo escribió solo a través de testimonios ficcionales. Hay varias razones para esta hipótesis. En primer lugar, nos podemos preguntar por qué Pablo no reivindicó su autoría como lo hizo en las otras cartas que escribió. El anonimato del documento no parece casual. La primera oración de Hebreos, capítulo 1, del versículo del 1 al 4, donde normalmente el apóstol suele identificarse, es hermosa y equilibrada desde el punto de vista de su construcción literaria, lo que indica que el autor dedicó mucho tiempo y esfuerzo a escribirla. Si hubiera querido, Pablo podría verse fácilmente identificado como autor. Una segunda razón para cuestionar la autoría paulina es que el libro fue rechazado por Marción en la primera mitad del siglo II después de Cristo. Luego Ireneo, al final del siglo, negó la autoría paulina. El fragmento de Muratori, una lista de libros del Nuevo Testamento, probablemente redactado a finales del siglo II después de Cristo, tampoco incluía a Hebreos. Hacia principios del siglo III después de Cristo, Tertuliano atribuyó la autoría del libro a Bernabé. En ese mismo siglo, Cayo de Roma, Hipólito y los arrianos rechazaron la autoría paulina de Hebreos. La percepción es que en la antigüedad las iglesias de Oriente aceptaban la autoría paulina de Hebreos, mientras que era rechazada por las iglesias de Occidente. La tercera razón para cuestionar la autoría paulina es que los eruditos de la iglesia primitiva reconocieron las diferencias de estilo entre las cartas de Pablo y Hebreos. Clemente de Alejandría, a principios del siglo III, sugirió que originalmente Pablo había escrito Hebreos en idioma hebreo y Lucas lo había traducido al griego. Orígenes sugirió que probablemente Pablo era el autor de las ideas, pero que alguien más las había registrado y publicado. Solo Dios, concluyó, puede haber sido quien fue el verdadero autor. En cuarto lugar, algunos argumentan que Pablo no podía ser el autor porque quien escribió la carta de Hebreos se incluyó a sí mismo entre aquellos a quienes se les había predicado y confirmado el Evangelio, habiendo oído hablar de los que oyeron a Jesús personalmente, Hebreos 2:3. Y Pablo, por el contrario, afirmó en Gálatas que él no había recibido el Evangelio de nadie, sino directamente del Señor, Gálatas 1:11 y 12. Finalmente, se perciben importantes diferencias teológicas entre las cartas de Pablo y Hebreos. Un ejemplo notable es que en ninguna carta paulina se hace referencia a Jesús como sumo sacerdote,
una idea central en el argumento de Hebreos. Por esas razones, la mayoría de los eruditos rechazan la idea de que Pablo sea el autor de Hebreos. Vamos a ver cuáles son las evidencias para argumentar que tiene autoría paulina. Estos argumentos, por convincentes que parezcan, no son realmente fuertes. Primero, la falta del saludo identificatorio en Hebreos, típico de Pablo, puede deberse a que probablemente no se trate de una carta. De hecho, Hebreos se identifica explícitamente como una palabra de exhortación. Hebreos 13:22, un género que tanto en la sinagoga como en la iglesia se refería a la homilia o el sermón. Hebreos parece ser una homilía destinada a una congregación específica a la que se añadió una postdata y luego se envió como carta. El libro es anónimo para nosotros, pero no para la audiencia original. El autor les pide que oren por él para que sea restaurado lo antes posible. Hebreos 13, 18 y 19, lo que indica que sabía quién era el remitente. Harold Attringen, que rechazó la autoría paulina por otras razones, identificó 33 paralelos entre la postdata de Hebreos 13:20 al 25 y las cartas de Pablo, varias de ellas muy elocuentes. La expresión el Dios de paz en el versículo 20 se encuentra en Romanos 15:33, en el 16:20, 2 Corintios 13:11, Filipenses 4:9 y 1 Tesalonicenses 5:23. Pero no aparece en ninguna otra postdata epistolar del Nuevo Testamento. La expresión de entre los muertos, versículo 20, aparece 17 veces en las cartas de Pablo, pero solo 2 veces en otras epístolas del Nuevo Testamento. Finalmente, el autor se refiere a un Timoteo, quien debió haber sido conocido tanto por el autor como por el público, en el verso 23. El único Timoteo conocido en las fuentes cristianas primitivas fue el colaborador de Pablo. Entonces, a menos que ese documento sea una falsificación, la audiencia original no habría tenido problemas para identificar al autor. Segundo, aunque algunas dudas sobre la autoría de Hebreos comenzaron temprano en la historia cristiana, la evidencia de que el libro fue recibido como autoritativo e identificado con Pablo es igual o más antigua. En los manuscritos más antiguos, Hebreos siempre aparece adjunta a la colección paulina. De hecho, entre los primeros manuscritos, solo Romanos está mejor atestiguada que Hebreos. Asimismo, el libro lleva un título de los primeros manuscritos existentes, a los Hebreos, que es similar al título de las cartas de Pablo y diferente de los títulos de epístolas generales. Hebreo fue aceptado como un libro autorizado desde muy temprano. Primero de Clemente, la obra de literatura cristiana más antigua que existe, compuesta alrededor del año 96 después de Cristo, alude a Hebreos y a otros escritos paulinos. Primero de Clemente 36:1 al 5, 35:5 y 6. Se cree que el pastor de Hermas, producido en Roma del siglo II después de Cristo, estaba tratando de responder las preguntas surgidas por la lectura de Hebreos 6:4 al 8 y 10:26 al 31, lo que es evidente que el libro no había sido rechazado totalmente en Occidente. A finales del siglo IV, Ambrosio, Pelagio y Rufino, todos de Occidente, atribuyeron Hebreos a Pablo. Otros 10 escritos cristianos en Occidente citaron o aludieron a Hebreos como un libro autorizado, aunque sin mencionar su autoría. Un análisis minucioso muestra que el rechazo de la autoría paulina de Hebreo es menos significativo de lo que a menudo se describe. Marción, que rechazó a Hebreos, rechazó al Dios del Antiguo Testamento, así como a todas las escrituras hebreas. Probablemente pasó por alto el libro porque su autor usó muchos textos del Antiguo Testamento. Además, rechazó la mayor parte del Nuevo Testamento. La opinión de que Irineo e Hipólito rechazaron la autoría paulina de Hebreos provino de un comentario hecho por Covarus hace 300 años después de su tiempo, alrededor de 600 después de Cristo, según el informe realizado por Focio en el año 800 después de Cristo.
El canon de Muratori no incluyó hebreos entre las cartas de Pablo, pero tampoco la rechazó, como sí lo hizo con la epístola a los laodicenses y la epístola a los alejandrinos, que fueron falsificadas en nombre del apóstol Tertuliano. Tertuliano aseveró que Bernabé escribió hebreos, pero pensó que el autor estaba comunicando las ideas de Pablo. Gallo de Roma rechazó la autoría paulina de Hebreos, pero también creía que el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis fueron escritos por Cerinto, el hereje gnóstico. Los arrianos a su vez probablemente negaron la autoría paulina de Hebreos debido a su alta cristología. Tercero, las cuestiones de estilo y vocabulario no son criterios absolutos o definidos para determinar la autoría de un documento. No tenemos un estilo claro para comparar con este libro. 8 de las cartas del apóstol mencionan colaboradores. Estos amanuenses y colaboradores de redacción de seguro habrían tenido al menos alguna influencia en el contenido y el estilo de cada carta. Pablo también usó secretarios, Romanos 16:22, lo que probablemente interfirió con el estilo de sus cartas. Randolph Richard ha demostrado que los secretarios a menudo actúan como editores y en casos raros incluso como coautores. Finalmente, el ideal retórico en el mundo helenístico era prospopoia, que significa escribir con carácter. En otras palabras, se esperaba que los autores escribieran en diferentes estilos según lo que requería la situación. Por lo tanto, sería razonable que no todas las cartas de Pablo tuvieran el mismo estilo. Cuarto, el hecho de que el autor se cuente entre aquellos a quienes los oyentes de Jesús les confirmaron el Evangelio, Hebreos 2:3, no descalifica a Pablo. El argumento del pasaje no es que el autor y la audiencia recibieron el Evangelio o fueron enseñados por los apóstoles, sino que el Evangelio fue confirmado por los apóstoles en términos generales. En Gálatas, Pablo explica que primero recibieron el Evangelio por revelación divina, Gálatas 1:11 y 12, pero que 14 años después recibió también la confirmación de los apóstoles sobre el Evangelio que predicaba, Gálatas 2, del 1 al 2. Quinto, los diferentes énfasis teológicos entre Hebreos y las otras cartas de Pablo no implican necesariamente una contradicción. De hecho, es esperar alguna variación en los énfasis teológicos de una persona a lo largo del tiempo. Después de todo, las cartas fueron escritas para abordar preocupaciones específicas. Además, existen similitudes únicas entre Hebreos y otros escritos paulinos. Por ejemplo, Hebreos 10:16 cita Jeremías 31 al 33, pero abrevia la oración con la casa de Israel y con la casa de Judá, o con ellos, y Romanos 11:27 registra la misma oración abreviada. La cita de Habacuc 2:4 en Hebreos 10:37-38 difiere de las palabras del texto hebreo y del texto griego, pero se asemeja a la cita de Habacuc 2:4 de Pablo en Romanos 1:17. El autor ha jugado con el significado dual del término griego diasteke, testamento y pacto, en Gálatas 3:15 al 18, de la misma manera que lo hace en Hebreos 9:15 al 18. Finalmente, la idea de que Hebreos circuló independientemente durante mucho tiempo antes de que se incluyera en el canon del Nuevo Testamento y que vino a ser aceptada solo a través de testimonios ficcionales es improbable por varias razones. Primero, no hay evidencia manuscrita de que Hebreos haya circulado separadamente. En segundo lugar, dado que el documento no afirma haber sido escrito por Pablo y es diferente en estilo y énfasis teológico de sus escritos, ¿sobre qué base debería haberse sido incluido el libro en la colección de escritos de Pablo? Pablo mismo advirtió a sus lectores que no recibieran cartas que parecían ser de él, pero que no lo eran. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Por eso firmaba sus cartas. Hebreos y las otras 13 cartas de Pablo tenían postdatas que funcionaban como firmas, según de Tesalonicenses 3, 17 y 18. Otros obstáculos para incluir Hebreos entre las epístolas paulinas es que el libro fue escrito para creyentes de origen judío. Pablo, sin embargo, fue el apóstol de los gentiles, Gálatas 2, del 6 al 9, Efesios 3, del 1 al 10. Si desde muy temprano se creyó que el libro no había sido escrito por Pablo,
¿Por qué no se incluyó dentro de las epístolas generales escritas por los apóstoles enviados a los judíos, Gálatas 2, 6 y 9? En tercer lugar, la práctica entre los escritores antiguos era guardar copias de las cartas que enviaban a otros. Esto explicaría por qué Hebreos es parte de la colección de cartas de Pablo, que él mantuvo para sí mismo a pesar de su anonimato y otras diferencias con el resto de sus escritos. En resumen, la evidencia bíblica e histórica apoya la tesis de que Pablo pudo haber escrito el libro de Hebreos. Así, la posición que defiende su autoría se basa en argumentos sólidos. Nota: una versión ampliada de ese artículo se publicó originalmente en el libro. Amén. Entonces, vemos que no hay definido quién es el autor de Hebreos. Muchos argumentan que fue el apóstol Pablo, pero otros dicen que pudo haber sido Bernabé, que era muy cercano a Pablo, o también algunos de sus amanuenses, de sus secretarios que estaban con él, que le ayudaban a escribir. Y no se sabe quién es el autor. Solamente sabemos que el autor original, quien inspiró esto, fue el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Que el Señor les bendiga.